Estamos nuevamente en la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, con mi partner de siempre, economista, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Facultad de Artes Liberales, yo no estoy en Facultad de Artes Liberales. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, Gonzalo. Oye, presenta tú a nuestro invitado, que es un invitado de lujo y un gran amigo. Gran amigo, gran científico, gran ministro, Andrés Kuf, probablemente todos lo conocen, y jugó un rol muy importante en construir la lata durante la pandemia, por la cual recibimos como gobierno y ministro varios reconocimientos, justos reconocimientos, aunque tardíos. Como Así país, que bienvenido. Como país, tienes razón. Fue una obra de país. Así es. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, además, primer ministro de Ciencia. Primer ministro. Primer ministro, después de ti han pasado como 3, no sé cuántos. Han habido 3 más. Está difícil el cargo, tú tuviste el talento además de durar casi todo el periodo. No es fácil durar. Saliste el 11 de marzo del 2022. Así es. De los pocos que duramos el periodo completo. Exactamente. ¿El actual gobierno cuántos ministros de ciencia van? Creo que van en el tercero. Van en el tercero, ¿no? Sí. Oye, bueno, Andrés tiene un currículum muy extenso porque tiene una trayectoria científica espectacular. Yo lo conocí, quizás Andrés no se acuerda, yo lo conocí hace varios años atrás cuando discutíamos, justo antes de la campaña presidencial del 2017, un movimiento muy fuerte de la ciencia por lograr mayor consideración, cuando se discutía el proyecto de ley que creaba el Ministerio de Ciencia, y Andrés cumplió un papel súper destacado, liderando, digamos, a los científicos, ¿no? Y además la gente, si no lo sabe, Andrés Kuf es biólogo de la Católica, doctor en biología celular de la Escuela de Medicina Mount Sinai en Nueva York, posee un postdoctorado en neurociencia de la University College of London, fundó y dirigió el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, profesor titular de la Facultad de Medicina y la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Su investigación se ha especializado en neurociencia y ha sido publicada en más de 50 revistas internacionales, y además recibió el premio Andrés Concha Sofofa por su rol de vinculación en la ciencia y la empresa. Así es. ¿Cuántos años de estudio, no? Son hartos años de estudio, pero siempre partiendo de la base de que uno comienza a ser científico desde el principio, digamos. A mí me gusta cuando le dicen es un estudiante y uno dice, no, soy un estudioso. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la actividad científica comienza muy temprano. Y esos años de estudio son realmente años de práctica científica. ¿Cuándo descubriste que querías ser científico? ¿Desde siempre? Muy chico, sí, muy chico. No necesariamente lo que hice después, en biología celular y neurociencia, pero sí como en temas ambientales. Me gustaba mucho el tema ambiental. ¿Y tú eras de esos niños que cuando chico, que yo también era un poco así, quizá un poco perno, sí, me encantaban leer esas revistas tecnológicas, científicas, el porqué de las cosas? Muy interesante, ¿la verdad? Sí. Claro. Una curiosidad eterna e insaciable, ¿no? Sí, perno de todas maneras, pero más que desarmar cosas, yo era más de bosque y naturaleza y montaña y lago. ¿Ah, sí? Entonces, más naturalista que científico loco. A los Humboldt. A los Humboldt más que a los... Sí, a los Humboldt más que a desarmar y más cosas. Sí, totalmente. Oye, ¿qué es más difícil, la ciencia de aprender, la ciencia o la política? No, ¿O la ciencia de la política? No, la política, sin ninguna duda, es lo más difícil que he hecho yo en mi vida. ¿Sí? Sí, lejos. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco tu experiencia como primer ministro de Ciencia. Una experiencia muy buena, una experiencia de mucho aprendizaje, un privilegio enorme haber podido instalar el ministerio y dirigir los primeros pasos, pero también muy difícil, extremadamente difícil el momento que nos tocó, con estallido social, con pandemia, con una resistencia a compartir, digamos, logros muy grandes, y por lo tanto para mí fue una experiencia enriquecedora, pero muy dura, muy dura, pero que también me enseñó cosas muy importantes, como por ejemplo el valor que tiene la convocatoria de una comunidad científica que se puso al servicio del país. Creo que eso fue un elemento muy destacable de ese momento, y la comunidad científica estuvo ahí al pie del cañón, independiente de los colores políticos. Pero una pregunta ahí, porque, corrígeme si me equivoco, pero da la impresión, y esto es una paradoja, que en la comunidad científica también hay como una suerte, o puede haber una suerte de sectarismo político, en el sentido de que tú te vas de ministro a un gobierno de centro-derecha y algunos te hacen la cruz. Lo cual es súper paradójico, porque la ciencia debería basarse en datos, en verdad objetiva, y no en cuestiones subjetivas, ni menos en afinidades políticas o de la pertenencia a tal o cual gobierno. ¿Cuál cierto es esa percepción o cuán equivocado estoy? No, yo creo que tienes razón, y yo sería mucho más claro. La comunidad científica en Chile y en el mundo es una comunidad principalmente de izquierda.
¿Eso, a qué se debe eso? Es Creo curioso. que se debe al uso de la evidencia, al buscar las razones, digamos, o la racionalidad en la toma de decisiones. Yo creo que hay un movimiento muy de eliminar supersticiones y por lo tanto hay un componente de racionalidad que creo que está más asociado, o ha sido asociado históricamente, ha estado asociado históricamente. Una más a la idea un poco izquierda. más liberal, ¿no? Más asociada a la ilustración. Totalmente digamos. liberal en lo valórico, muy racional, y eso creo que se asocia con la izquierda históricamente. Y la comunidad científica es una comunidad de izquierda en general, yo creo que en Chile y en el mundo. Pero qué curioso eso, porque es más que discutible la premisa, digamos. O sea, porque en cultura uno observa que está cargada a la izquierda y uno puede entender razones del por qué, pero Claro, en la ciencia La es emocionalidad. mucho más difícil, a menos que uno diga, ¿sabes qué? La gente de derecha es menos racional que la gente de izquierda. Yo no veo ninguna asidero para afirmar yo creo eso. que no es la gente, sí es el quehacer, ¿sí? Y como te digo, yo creo que eso es lo que uno observa en una comunidad Sí. que es más de izquierda, aquí y en el mundo. ¿Ah? Ahora, Ahora, se puede, perdón que quiera hacer un punto ahí porque es importante esto, porque además mi percepción desde afuera es que en el mundo de la cultura también hay como un cierto ánimo cancelatorio, ¿no? Cuando alguien del mundo de la cultura, digamos, escapa un poco del redil, ¿no? Y lo hemos visto en el último tiempo, en particular en casos lamentables, el caso de Patricio Fernández, el caso de Cristian Barker, ¿no? Gente que es de izquierda, indiscutiblemente de izquierda, y cuando hacen crítica al redil, digamos, lo expulsan del redil, lo expulsan de forma muy violenta. Y en la comunidad científica lo que uno ve, no todo, hay que tratar de, quizás más en el establishment, no sé si en la comunidad científica, también un cierto ánimo de instalar ciertas verdades o ciertas actitudes oficiales, por decirlo hasta cierto punto. a ver, pero yo tengo una visión distinta de lo que nos pasó a nosotros en el gobierno. Yo creo que siendo una comunidad de izquierda y habiendo ejemplos de miembros de esa comunidad que presentaron una oposición muy dura frente a las cosas que estábamos haciendo, yo te diría que la gran parte de la comunidad científica no respondió de esa manera y se puso al servicio del país. Y colaboró de buena fe. Y colaboró de muy buena fe y de muy buena forma. Y logramos cosas que fueron realmente extraordinarias. O sea, lo que se armó en relación al cambio climático y la COP. Y no es casualidad que esa gente que colaboró con el gobierno de un color, hoy día sean ministros y ministras de una coalición de otro color. Maisa Rojas dirigió el Comité Científico de Cambio Climático, en el cual estaba incluido también Juan Carlos Muñoz, que hoy día es ministro de Transporte. Entonces, la comunidad científica, en su conjunto, independiente de que es una comunidad izquierda, durante ese momento, con un desafío país importante, se puso totalmente al servicio de la causa, tanto en los temas climáticos como en los temas de pandemia, donde, y lo vimos siempre, lo mismo con los datos, con los ventiladores, con las vacunas, se pusieron a total disposición los investigadores y las universidades. Oye, pero Oye, yo quiero volver sobre el punto, no que me quede pegado, pero es que me interesó la reflexión de Andrés respecto a la racionalidad y entender por qué la comunidad científica sería más de izquierda. ¿No será que acaso, escudado en la seriedad de la comunidad científica, del método científico, muchas veces se abusa de aquello para en realidad empujar ideas que son opiniones, que son ideologías? Y lo pregunto por qué, porque tú estabas mencionando el trabajo durante la pandemia, usted en el Ministerio de Ciencia hicieron una tremenda pega extraordinaria, reconocida fuera en la construcción de datos, y hubo una posición muy difícil, y hubo científicos en redes sociales que le pegaban duro y parejo al gobierno, con descalificativos, que no vamos a ni siquiera mencionar, de criminales y qué sé yo, lo cual es lo menos científico que hay, y hasta el día de hoy la comunidad científica internacional reconoce la extraordinaria labor que se hizo durante la pandemia en Chile, el bajo exceso de muertes, esos son papers publicados en las mejores revistas, de Lancet, y todavía hay científicos de in-house de Chile que parecen cuestionar aquello, entonces hay como una disociación entre la objetividad científica y la creencia política, ¿o no? A ver, yo creo que, de nuevo, yo creo que es una discusión súper interesante, yo creo que tiene que ver con la racionalidad del estudio, tiene que ver con supersticiones, tiene que ver mucho con religión, y aquí hay una comunidad que no es religiosa, es una comunidad totalmente laica también. Y yo quiero llevar tu punto a otra cosa, que es cierto que efectivamente tuvimos oposición, y esa oposición fue, yo creo que hecha por algunos miembros de la comunidad
que tenían acceso a audiencias. No fue, yo creo que la visión general de la comunidad científica. Pero te quiero llevar a un punto que yo creo que es interesante, que tiene que ver directamente con lo que estás diciendo. La comunidad científica no es neutral. La ciencia no es neutral. La ciencia se construye dentro de un contexto social, de un contexto cultural. Y cualquier persona que crea que la ciencia es neutral y que va a ser por defecto el intermediador de confianza entre dos posiciones, creo que está profundamente equivocado. La ciencia viene con valores, viene con una carga cultural y eso los hace siempre un grupo de interés como muchos otros. Y eso hay que tenerlo súper claro. La comunidad científica es un grupo de interés y defiende ciertos intereses. Pero tenemos una comunidad científica neutral, que es lo que se llama un honest broker. Eso no es la ciencia. La ciencia provee evidencia y esa evidencia muchas veces también tiene detrás un contexto social, cultural, de valores y de intenciones. Oye, en todo caso, en defensa de la comunidad científica... No, si no la estoy no defendiendo. No, tú la estás... Yo creo que hiciste bien el punto. Y yo, abonando tu punto y tratando de entender un poco este fenómeno, igual que con la comunidad de la cultura, no el mundo de la cultura, puede ser que lo que pase es que no necesariamente es la comunidad científica o la comunidad cultural, sino que son Grupos, algunos personajes Sí. estridentes con agenda Sí. que distorsionan y cooptan, digamos, a estas comunidades para intentar hablar en su nombre. Yo voy a decir un ejemplo con nombre y apellido, algo que fue muy lamentable, que cuando estamos en la pandemia, me acuerdo que Espacio Público empezó a sacar estos informes cuestionando el manejo de la pandemia con análisis estadísticos, pseudocientíficos, digamos, de herramientas que son valiosas, pero que son más bien del mundo de la ciencia económica, digamos, donde los encargados de Espacio Público, el actual ministro de Energía, Diego Pardo, y bueno, y Eduardo Engel, el economista, incluso llegaron en un momento a proponer ideas y propuestas para la pandemia con muy poca base en la evidencia sanitaria, digamos, y en todos los otros elementos que hay que considerar el manejo de la pandemia, proponiendo, de hecho, fue medio paradójico, ¿no? Justo previo a que bajara la primera ola, que entráramos en lo que ellos llamaron una hibernación, un lockdown, un cierre completo de las ciudades, digamos, y un congelamiento de la actividad social, digamos, y económica del país completo, a partir de ciertos análisis de datos que se mostraron equivocados, digamos. Entonces, a mi juicio, eso es un ejemplo de cómo a veces algunos buscan, para propósitos que no quiero calificar, interpretar, digamos, anhelos o posiciones de una comunidad completa cuando responden a agendas particulares. Y el colegio es. médico hizo lo mismo a posteriori, ¿te acuerdas tú? Es que el colegio médico yo lo califico Claro. más que un ente gremial como un ente netamente político, digamos, porque Claro. de hecho cuando tú miras las elecciones en general de todos los colegios profesionales, pero en particular el colegio médico, también pasa con el colegio de abogados. Está la lista del Frente Amplio, está la lista de la derecha, está la lista Sí. de la centro izquierda, o sea, representan a comunidades profesionales, pero que tienen, como dice Andrés, que no son neutrales, tienen Pero posiciones. es interesante el punto que se va construyendo acá, porque yo concuerdo, o sea, uno no puede meter a todo el mismo saco. La comunidad científica es gigante, hay muchas personas que son 100% anónimas y enfocadas en su pega científica, y hay ciertos grupos que tienen sus intereses, ¿no es cierto?, políticos de otra índole, Sí. y que tienen plataforma, tienen espacio para hacer su punto, pero el resto de la comunidad, quizás, no sé cómo lo ven tus pares, deberían indignarse bastante o enojarse bastante de que sobre texto de ser los representantes de la comunidad científica en realidad se instalen intereses que son particulares, porque lo arrastran a todos. Por ¿ah? supuesto, pero ese fue justamente, y con Gonzalo trabajamos mucho en la mesa social, de la cual derivó una mesa de datos. Claro. Y yo creo que la mesa de datos... Probablemente fue el fruto más valioso de la mesa social, esa mesa de datos. Pero Los es otros un- frutos fueron más es un dudosos. ejemplo Sí, pues de colaboración. de que la comunidad en su conjunto pesa mucho más finalmente que esas voces que son muy disonantes, o como tú dijiste, que tenían acceso a plataformas y son muy vocales. En la mesa de datos se formó un grupo de personas que trabajó de manera incansable durante 1 año y medio, de todos los colores políticos, de distintas universidades, de distintas regiones del país, y cuyo único objetivo era abrir los datos de la pandemia para que pudiéramos investigar, para que pudiéramos informar y para que pudiéramos también tomar decisiones. Entonces, ese es el ejemplo de cómo la comunidad científica, independiente que tiene grupos de interés, se puede poner al servicio de una causa. Y si tú me dices a mí, el principal aprendizaje de la pandemia es esto de poder trabajar con un propósito claro, con un propósito común, donde realmente
la potencia de la colaboración llegó como a un nivel totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrados. Y eso, rescatarlo en condiciones en situaciones de paz, llamémoslo, en situaciones de normalidad, yo creo que es un desafío grande de cómo logramos tener ese propósito común que logra aunar estas voluntades, independiente de colores políticos, independiente de esas posiciones que menciona Ignacio. Oye, pero es notable, y solo para terminar la clave positiva, la tecla positiva de esto, es cierto lo que tú dices, porque pese a todo, y ahí está el valor de la comunidad científica en general y no simplemente los que tienen su agenda y espacio de vociferancia, pudo llegar soluciones que, como tú bien dijiste al principio, le permitieron al país, coordinado por el gobierno, por tu cartera, entre otras, pero al país, tener resultados notables que hoy día son reconocidos en el mundo entero. O sea, el premio que obtuvo el gobierno de Chile por el manejo de los datos, justamente, afuera, extraordinario. Los resultados, ¿no es cierto?, de vacunación, clase mundial. Sí. Y eso supone una serie de acciones y coordinación y decisión del gobierno, pero también apoyo de toda la comunidad para lograrlo. Y el exceso de muertes, que es la medida ácida, ¿no es cierto?, Sí. de cómo manejamos la pandemia, Chile está muy bien catalogado. Entonces, al final creo que eso es lo que uno debería quedarse, ¿no? Por supuesto, y tú hablaste del premio. El premio es ciencia de datos. Competimos contra Janssen, contra General Motors, contra Alibaba, con tremendos proyectos. Y este fue un proyecto entre las universidades, entre la empresa y el gobierno, para poner datos a disposición de este gran desafío en cuarentenas, como las entendimos, en temas de vacunación, en temas de diagnóstico, y por lo tanto reconocimiento a nivel internacional como ese, luego de este trabajo conjunto, creo que para uno es como el máximo reconocimiento que uno puede esperar. Oye, se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejar enunciada la pregunta, porque aquí vamos a entrar en un tema que puede ser hasta más espinudo que lo que estamos hablando, que es el rol que debe cumplir la ciencia y la definición de políticas públicas, ¿no? Porque como tú dices, la ciencia es la ciencia, pero hay científicos, ¿no?, que tienen posiciones, la ciencia provee evidencia, y las políticas públicas generalmente responden a posiciones ideológicas o políticas. Entonces esa relación obviamente es colaborativa, es beneficiosa, pero también es tensa, y es especialmente tensa cuando empieza a afectar las libertades de las personas. Y eso es lo que vamos a hablar. Por eso, por la comisión esta de la desinformación. A la vuelta lo vamos a hablar, después de la pausa. Volvemos. Agricultura TV. Hola, estamos de regreso con Ignacio Briones y con nuestro invitado de esta semana, Andrés Kub, científico, ex ministro de Ciencia, montañista además, bueno para los cerros, ya vamos a hablar de eso, pero dejamos una pregunta planteada, compleja, difícil, súper interesante, y que además que Ignacio Briones le puso un poco de candela, ¿no? Que es que tiene que ver cuánta ciencia tiene que haber en la definición de las políticas públicas. Uno diría naturalmente la mayor cantidad posible, porque la ciencia evidencia, las políticas públicas, el ideal es que se construyan basadas en la evidencia, pero como lo hablábamos recién, la ciencia son herramientas que son usadas, digamos, por personas muchas veces que tienen miradas, que tienen visiones, que tienen posturas, ¿no? Y un ejemplo de la ciencia que se busca aplicar no solo a las políticas públicas, sino al debate público, a la forma en que deliberamos y discutimos como sociedad, ¿no?, creo yo, esta idea de convocar una comisión que revise la fake news, ¿no?, las noticias falsas que se pueden difundir por los medios, en particular por las redes sociales. Tema que ha generado un fuerte debate. Esta semana que recién pasó, hubo un acuerdo del Senado, digamos, por manifestar su reparo, su preocupación. Ya lo TC. Llevarlo al Tribunal Constitucional y manifestar un reparo más formal, digamos, respecto a lo que está impulsando el gobierno, en particular la Secretaría General de Gobierno, con la actual ministra de Ciencia, la ministra Vallejo y la ministra Echeverri,
respecto a esta comisión, ¿no? Que además ha sido cuestionada no solo en Chile, sino también desde fuera de Chile, y es un tema difícil, es un tema que en lo personal además me genera muchísimas dudas y me recuerda a la novela de Orwell, ¿cómo se llama? Al Ministerio del Pensamiento, al Ministerio de la Verdad de 1984. No sé, Andrés, ¿cuál es tu visión ahí? A ver, dos temas grandes, los dos súper entretenidos, creo que los tenemos que tocar los dos. El tema de evidencia en la política, encuentro muy entretenido, ojalá tengamos y nos quede un ratito a conversar de eso, porque creo que es importante también discutirlo y desmenuzarlo un poquito. La Comisión de Desinformación yo encuentro una decisión muy desafortunada, y menos aún, o sea, y más desafortunada aún que esté bajo el alero del Ministerio de Ciencia. Yo creo que hay otras formas de hacer esto, que tiene que ver con fortalecer los medios de comunicación, con fortalecer la formación de personas que van a trabajar en medios de comunicación. El fact-checking. Que tiene que ver con eso también. Chequeo de datos. Por supuesto. Entonces hay formas de cómo uno contribuye a que un país esté más preparado para hacer esto. Yo creo que una comisión no es la forma, para nada. El Ministerio de Ciencia ni la comunidad científica son guardianes. Yo lo que hablaba anteriormente no son el honest broker. La comunidad científica no es el guardián de la información. Yo creo que una comisión como esa es desafortunada, pero más aún que esté el Ministerio de Ciencia, porque esto no es un tema del Ministerio de Ciencia, esto es un tema de la sociedad en su conjunto, de cómo solucionarlo, y por lo tanto creo que no aporta hoy día de la manera que el Ministerio de Ciencia debería aportar. Yo creo que el Ministerio de Ciencia tiene que aportar, por ejemplo, en promover la apertura de la información, en promover el desarrollo tecnológico que permita el acceso a esa información, pero no generando una institución que quizás ahora, porque si no vieron, no sé si vieron los integrantes de la comisión, es una comisión bastante técnica en sus integrantes. De hecho, una de las integrantes es una ex-Ceremi del Ministerio de Ciencia, que es experta en inteligencia artificial y profesora de la universidad. De tu época como ministro. Sí, de la Universidad Federico Santa María. Entonces, es una comisión muy técnica, pero cuando uno, y ustedes saben mucho mejor que yo, cuando uno crea institucionalidad en el Estado, tiene que asegurarse que eso en el futuro no vaya a ser mal utilizado. Entonces sí, yo revisé los integrantes y es muy técnico, es bien duro en lo técnico. No nos dice nada de cuál va a ser la próxima conformación de esa comisión. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo que esto exista y totalmente en desacuerdo que exista bajo el alero del Ministerio de Ciencia. Yo me acuerdo que la primera vez que leí una noticia de la preocupación y la decisión de un gobierno por prohibir las noticias falsas, entre comillas, fue el caso de China, hace como 3 años, si no me equivoco. Y algo escribí por ahí, decía, bueno, la dificultad epistémica de todo esto es, bueno, ¿quién determina que la noticia es falsa? Y en el caso de un gobierno autoritario, una dictadura como la China, bueno, era evidente que eso va a ser el Comité Central. Entonces, al final, ¿por qué lo traigo a la discusión? Porque definir qué es lo que es cierto y qué es lo que no es siempre muy complejo. Ya haber espacio para la cancelación y para limitar la libertad de expresión. Lo hemos visto incluso en el debate de los 50 años del golpe, ¿no? Donde cualquier opinión que sea contraria a la tuya te dicen que eres negacionista, que estás desinformando, y eso es la cancelación, ¿ah? Y entonces, ¿quién define la verdad oficial? Y me parece, concuerdo con Andrés, que es curioso anclarlo en un Ministerio de Ciencia como si este tema fuera uno que se resuelve científicamente, así como por un algoritmo o una fórmula, en circunstancias que es un debate espinoso que tiene más que ver con la filosofía, con la sociología incluso, la historia me atrevería a decir, que con la ciencia pura y dura. Yo creo que revestir de ciencia algo que puede arriesgar un mal uso de las conclusiones que un cuerpo como este pueda sacar a futuro y abrir espacio para limitar la libertad de expresión es súper delicado, súper complejo. Creo que una pésima idea, y no por nada la propia Asociación Internacional de Prensa ha sido crítica de este proyecto, de esta comisión, ¿ah? Y me sorprende a mí también que esté en el Ministerio de Ciencia, naturalmente raro. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un Ministerio de Ciencia, a mi juicio? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Tú lo mencionaste, la necesidad de destacar lo que habíamos hecho durante la pandemia. Nosotros en el Ministerio de Ciencia construimos una base de datos con información pública que tiene cientos de sets de datos desde el inicio de la pandemia, del día 1 hasta hoy día. Y esa información está disponible para todo aquel que quiera utilizarla. No hay interpretación de esa información. Y a mí me gusta
que fuimos reconocidos por la revista Nature. La revista Nature es la revista Top One más de prestigiosa ciencia. de la ciencia internacional, de la ciencia global. Y salió una nota donde la base de datos chilena fue reconocida como una de las 2 mejores bases de datos del mundo en COVID. Eso ya es un logro tremendo. Extraordinario. Pero el titular de la noticia era aún mejor, porque decía: los datos son más importantes que visualizadores sofisticados. Porque en el visualizador Ya está, ya es un filtro ya. ya está filtrando e interpretando. El Ministerio de Ciencia pone a disposición los datos para que la comunidad, no la comunidad científica, en parte la comunidad científica para que pueda investigar, pero para que la comunidad se informe, tome decisiones y construya entonces diferentes visualizadores que se pueden poner Y cualquiera puede a replicar disposición. que cualquiera puede replicar los datos, las conclusiones de algún grupo. Exactamente. Entonces, eso para mí es una función del Ministerio de Ciencia. Es curar datos del país, ¿ah? Para que cualquier persona tenga acceso. Datos de la pandemia, sí. Necesitamos urgente datos hídricos, pero datos, no necesariamente la información que deriva de los datos. Necesitamos tener un repositorio de datos climáticos, y esas cosas son propias del Ministerio de Ciencia. Datos ahora satelital, no sé si ustedes saben, pero hace un par de semanas se lanzó el FASAT Delta, que es nuestro satélite ahora que tenemos en órbita. Nuestro cuarto Cuarto Alfa, satélite. Beta, El Charlie. cuarto alfa, beta. ¿Cuál fue? Hay uno que, Sí, que no llegó. sí, alfa, Fue beta. haber sido el beta, no sé cuál fue. Charlie Y este es el Delta. Delta. FASAT Delta ya está en órbita, se lanzó en SpaceX en Estados Unidos hace algunas semanas. Estamos en periodo ahora de chequear que pase todas las certificaciones. Esa información tiene que ser pública, esa información tiene que ser pública, obviamente no aquella que es especialmente importante para la seguridad, para la defensa, ¿cierto? Porque esto también es un proyecto militar de la Fuerza Armada, pero la parte civil, esos datos tienen que estar disponibles. Oye, Andrea, y en tu experiencia, y tú fuiste el primer ministro de Ciencia, así que creo que eres una voz más que autorizada en estos temas. Yo puedo decir, nunca habían visto hablar de uno, ¿no? Pero yo, algo que me siento contento de mi periodo como ministro de la SECPRES, es que a mí me tocó empujar el proyecto cuando estaba prácticamente muerto, porque nosotros llegamos al 2018 al gobierno, Sí. y el gobierno anterior había fracasado en aprobar el proyecto, que causa mucho consenso, pero son temas siempre que generan mucho debate, cuál es el rol, qué tamaño tiene que tener el ministerio, cuántas seremías. Oye, acuérdate En fin, que lo que trabó al final era la propiedad intelectual. la propiedad intelectual y las seremías, cuántas, y un tema, bueno, al final fiscal, al final de cuánto estamos dispuestos a gastar en este ministerio. Y esto quedó en la comisión mixta de ciencia, digamos, de la Cámara y del Senado, y finalmente llegamos a un buen acuerdo. Participaron senadores, Guido Girardi, Juan Antonio Coloma, Carolina Goich, también varios diputados, y salió rápido, ¿no? Y hubo un buen acuerdo. Y bueno, tú fuiste, esto de haber sido fue poco antes de la cuenta presidencial, me acuerdo, en junio, Sí. por ahí del 2018, y tú llegaste por ahí por noviembre, diciembre ese año, si no me equivoco. Entonces tú eres una voz más que autorizada porque te tocó implementarlo y te tocó ser el primer ministro y enfrentar una hecatombe como la pandemia. Entonces, además de disponibilizar los datos, ¿qué rol crees tú tiene que jugar el Ministerio de Ciencia desde el punto de vista de las políticas gubernamentales? Porque es un ministerio, esto no es una agencia científica, no, este es un ministerio que define políticas. Para que la gente entienda la diferencia, los servicios ejecutan políticas y los ministerios definen políticas. Así es. A tu juicio, ¿cuáles deben ser esas prioridades políticas en el ámbito de la ciencia? A ver, sin duda, 2 grandes categorías, digamos. Una es gestionar la investigación científica que se hace en el país, y eso significa promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación de base científica y tecnológica y el emprendimiento también de base científico y tecnológico. Y eso se hace a través de recursos que se le inyectan al sistema, principalmente a través de la agencia, de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que está relacionada con el Ministerio de Ciencia. Y ahí tenemos... Esa agencia es la que reemplazó a CONICYT. Exacto, esa es la agencia que es la sucesora de CONICYT. Y esa agencia pone recursos a disposición del país para hacer investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación. En distintos formatos, para formar personas, becas de posgrado, para hacer investigación colaborativa, para hacer investigación aplicada. Esa es una gran tarea que tiene que ver con la promoción, y que esa promoción no sea solamente en la región metropolitana, que sea a lo largo de todo el país y que esté muy vinculada internacionalmente y que tenga algunas prioridades. Prioridades como océanos, como espacio, como Antártica, Laboratorios naturales. laboratorios naturales, que es un concepto que hay que revivir de alguna manera con otra lógica, pero ciertamente aprovechando las ventajas comparativas. Ese es un gran tema, ¿cierto? La promoción. Y eso no es fácil, porque a mí me gusta decir esto siempre: la ciencia es un quehacer muy
indómito, ¿ah? Es difícil domarlo, porque el descubrimiento aparece de maneras que no hemos aprendido cómo los seres humanos. ¿Ah? Aparece con mucho esfuerzo y aparece de repente, y muchas veces no aparece. Entonces, ¿cómo gestiona uno algo que es totalmente salvaje? Y para que volvamos después al salvaje con los cerros. Pero esto es una cosa salvaje. Este es un animal salvaje que es difícil de domar. Entonces, ¿cómo uno establece una estructura institucional para promover esto que es algo salvaje? ¿Ah? Entonces, eso es difícil para un país. Yo creo que tener un Ministerio de Ciencia ayuda muchísimo. Un gran tema. Pero otro gran tema, que es el que probablemente tú estás pensando más, es cómo también, aparte de generar capacidades, usa esas capacidades y sobre todo la evidencia para la toma de decisiones y cómo esto participa Más finalmente de la política. Aplicado a la política, porque aquí podemos aplicarlo a la construcción de celulares, pero en este caso de la toma de decisiones es cómo se aplica a la política y cómo la evidencia llega entonces a la toma de decisiones. Tú mencionaste algo tremendamente importante, que es, primero que nada, hay que entender que la política no se trata de tomar decisiones solo en base a la evidencia. Y eso también es algo que la comunidad científica y el país también tiene que compartir, ¿cierto? Provee insumos, es un insumo, pero la decisión no tiene que ver con la evidencia, la decisión tiene que ver con la evidencia, Oye, Andrés, con valores, tiene que ver con momentos. y sobre eso, ¿cuáles son las áreas o ámbitos? Obviamente está el cambio climático, pero ¿qué áreas son a tu juicio las fundamentales donde la ciencia y las políticas públicas asociadas a la ciencia tienen que enfocarse para los temas más acuciantes o más relevantes para Chile? Hoy día yo creo que sin duda el cambio climático es la prioridad. Ese es uno, cambio climático y cómo se provee la evidencia para tomar decisiones apropiadas en cuanto a la acción climática. Lo estamos viendo. Te voy a poner un solo ejemplo. Y la acción climática muy ligada a economía. Hoy día tenemos que pensar en nuestra transformación económica. Hablamos de sostenibilidad, pero realmente ¿qué significa eso? Y uno de los temas, por ejemplo, tiene que ver con capital natural, con este concepto más o menos nuevo de que la naturaleza es un capital y provee servicios. El Banco Central lo está midiendo hace un tiempo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se miden, por ejemplo? ¿Cómo se miden? Eso es científico. Cómo se miden es científico. Ahora, cómo se usan no es científico o no de las ciencias naturales. Entonces, en cambio climático es súper claro. Tenemos un compromiso de carbono neutralidad al 2050, con un intermedio del 2030 con metas intermedias. Ok, ese es el objetivo político. Carbono neutral, político, siendo responsable y muy coherente con la visión internacional. Pero ¿cómo se llega a eso? Con batería, hidrógeno ¿Cómo se llega? verde, Exacto, se llega con amoníaco. energía, se llega con protección de la biodiversidad. ¿Cómo se llega? Entonces, ese camino también tiene evidencia científica. Y llevándolo a otro punto que hablamos antes, estamos frente a una revolución tecnológica que yo quiero ser bien enfático acá, que yo estoy asombrado de lo que ha pasado en los últimos días. ¿Asombrado o asustado? No, asombrado, no estoy asustado, estoy asombrado. Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Este es el tema que vamos a hablar en el siguiente bloque porque es un tema espectacular, que además el tema en boga, ¿no? La relación del Big Data, la inteligencia artificial, la revolución de la biología. Harari lo ha escrito mucho, ¿no? Sí. En sus libros. Y antes de... Tenemos que irnos a una pausa. Y vamos a dejar este tema pendiente para el próximo bloque. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan una recomendación de un libro, una película, una serie, un plato de comida, lo que quieran recomendarle a las personas que nos están viendo o escuchando y que ellos estén disfrutando mucho. Entonces, ¿cuál sería tu recomendado esta semana, Andrés Q? Yo, hablando de lo salvaje, compartiendo nuestro amor por la montaña, yo estaba leyendo 2 libros espectaculares de un escritor contemporáneo británico que se llama James McFarlane. Y tiene 2 libros, uno que se llama Las montañas de la mente, Mountains of the Mind, y tiene otro que se llama Los lugares salvajes, The Wild Places. Y es un escritor que logra realmente transmitir, a través de una prosa muy, muy elegante, su experiencia en el mundo salvaje, digamos, para no decir... Él es montañista. Él es montañista. ¿Cómo se llama? James McFarlane. James McFarlane. McFarlane. Está bueno, Es sale. británico. Dan ganas de leerlo. ¿Ah? Dan ganas de leerlo. Sí. Es que muy buen libro. para los que no lo saben, Andrés Cupa además es un muy buen montañista, aficionado a la vida al aire libre, a los cerros. Ha estado dedicado a eso en el último tiempo. Pero muy amateur, para hacer el disclaimer, totalmente amateur. Pero da lo mismo, lo importante es el camino más que la cumbre. Sí. Oye, Ignacio Brioni, tu recomendado esta semana. Yo voy a también recomendar un libro, que Gonzalo lo conoce, lo hemos hablado más de alguna vez, de un escritor que se llama Stefan Zweig,
Y tiene un libro corto, extraordinario, lo leí hace mucho tiempo, pero lo releí hace poco, se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Gira Que el son libro. breves historias de la historia real, nuestra como humanidad, donde un accidente, una circunstancia, tomándome lo que tú decías, que de repente el conocimiento científico, el descubrimiento aparece. Bueno, acá hay pequeños accidentes en la historia de la humanidad que cambiaron la historia del mundo. Les doy solamente un ejemplo. La derrota de Napoleón en Waterloo cuenta la anécdota de por qué perdió Napoleón y que dependió del estado de ánimo de una persona, el mariscal Grouchy. ¿Ah? Extraordinario ese libro. Extraordinario. Y la caída de Constantinopla. Hay varias historias. El telégrafo entre Europa y Estados fusilamiento, Unidos. fusilamiento de Dostoyevsky, Sí. la fiebre del oro en California, ¿no? Es muy pequeño momento, el efecto mariposa, diríamos hoy día. ¿Ah? Exacto. Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Stefan Zweig. Zweig, creo que Zweig. sí, Zweig. Oye, y yo, bueno, para cerrar, este lo leí hace tiempo, pero en la conversación me acordé de un libro increíble sobre narrativa, literatura, pero sobre ciencia, un escritor chileno, joven y que ha sido tremendamente exitoso, Benjamín Labatut, un verdor terrible, no sé si lo leyeron, Bueno. pero una maravilla. Algo parecido a los momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, porque básicamente cuenta historias de científicos extraordinariamente relatadas, además con la capacidad de hacer entender, digamos, cosas muy complejas, ¿no? Pero asociadas a cosas que tuvieron consecuencias dramáticas, ¿no? El gasarín en la Primera Guerra Mundial, la bomba atómica, la energía nuclear, en fin. Y además que ahora viene la película Oppenheimer, Sí. científico, considerado padre de la bomba atómica. Pero eso no lo vamos a adelantar, yo no lo he visto. Sí puedo recomendar Un verdor terrible de Benjamín Labatut. Ya, nos vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Estamos de regreso con Ignacio Briones, con Andrés Kupp, nuestro invitado, científico, exministro de Ciencia, y dejamos un tema planteado que es un tema apasionante, alucinante, intimidante también, que tiene que ver con este concepto que se ha denominado la cuarta revolución industrial, ¿no? La revolución de los datos, de los algoritmos y de la biología, ¿no? Que ha sido relatada más por un gran pensador, escritor, Yuval Noah Harari, y que tiene que ver fundamentalmente con cómo la tecnología, el uso de la ciencia, la información y los algoritmos y la biología van a cambiar completamente la forma en que nos organizamos, en que nos relacionamos, en que producimos. Hoy día las relaciones de pareja Ya la buena parte cambiaron. ya están mediadas por los algoritmos. Conducimos, nos dejamos guiar cuando conducimos el auto por los algoritmos. Cuando queremos viajar, los algoritmos nos recomiendan lugares, nos recomiendan paquetes turísticos. ¿Qué tan profunda esta revolución y qué tan revolución es, digamos, pensando en la primera, la máquina a vapor, la segunda, la electricidad, la tercera, la computación, y ahora la tecnología, los datos, la ciencia y la biología? A ver, no soy un experto en revoluciones tecnológicas, digamos, pero yo creo que esta es una revolución muy, muy profunda y estamos viendo principalmente a nivel como social una cara, que es la cara, como tú dices, de la revolución de los datos. Se nos ha olvidado un poquito ver el aspecto que tú mencionaste, que es la parte biológica. Entonces creo que conviene analizar ambos. Van de la mano, ¿no? ¿Van de la mano? Sí, van de la mano. Hoy día están yendo de la mano. Hoy día nada no va a ir de la mano de la inteligencia artificial, creo yo. Entonces, primero con esta cosa de la inteligencia artificial, creo que realmente estamos frente a una revolución que es similar a la electricidad. La vamos a usar en absolutamente todo. Todo va a estar vinculado de alguna u otra manera al uso de los datos y a la inteligencia artificial para encontrar patrones en esos datos que nos permitan hacer cosas como si las hiciéramos nosotros los seres humanos. Pero el concepto de revolución, de esa cosa rápida que da vuelta, ¿cierto? Un paradigma que se cambia, a mí me ha quedado súper claro con un dato que encontré y lo traje aquí para leerlo, para no decirlo mal, que es cómo las aplicaciones han alcanzado o cuánto tiempo se han demorado las aplicaciones en alcanzar 100 millones de usuarios. Porque esto creo que realmente describe claramente que es una revolución. Uber
la aplicación de Uber se demoró 70 meses en alcanzar 100 millones de usuarios. O sea, casi 7 años. Instagram se demoró 30 meses. TikTok se demoró 9 meses. Y cuando yo leí este informe, que es un informe que apareció hace un par de semanas, el ChatGPT había roto todos los récords y se había demorado 2 meses en alcanzar 100 millones de usuarios. ¿Y Threads? Yo leí este informe. Y Threads, lo revisé de la mañana, se demoró 5 días Uf. en alcanzar 100 millones de usuarios. Entonces aquí estamos frente a una revolución digital que no tiene precedente y estamos a una velocidad que nos está afectando a nosotros como personas adultas en el transcurso de meses. O sea, esto estamos realmente frente a algo que está ocurriendo muy, muy rápido y por lo tanto, tú mencionaste antes, obviamente que tenemos que tener una discusión a nivel de sociedad, no a nivel científico, de qué vamos a hacer con esto y cómo nos vamos a enfrentar a esto. Entonces eso está más o menos, creo yo, en el debate público. La parte biológica está mucho menos en el debate público y hoy día tenemos la capacidad de intervenir la información genética de todos los organismos, incluyendo nosotros. Entonces es la primera vez que nosotros podemos intervenir a los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos, y esto no es ciencia ficción. ¿Es factible? O incluso Es el chip, factible. sí, el chip de los más que están trabajando, digamos. Sí, pero modificación genética hoy día ¿Pero existe. es factible, es factible. escribir el código genético Es de factible. un futuro ser humano? Es factible, ¿Hoy día? se hace sobre el mesón y hoy día hay personas en el mundo que son editadas genéticamente con una buena razón, porque se hicieron resistentes a un virus VIH cuyo portador era el padre, entonces estos niños son resistentes a este virus, pero efectivamente fueron editados genéticamente a nivel de embriones, ¿sí? Entonces eso hoy día existe. Entonces esa parte biológica se nos ha olvidado un poco en medio de este tremendo debate digital. Entonces, cuando tú hablas de la revolución industrial de la cuarta, realmente es un espacio donde se funde lo físico, lo digital y lo biológico. Y eso hace que esta revolución sea totalmente distinta porque se nos mete adentro. Es la primera vez que la revolución Entra tecnológica dentro de nuestros se nos organismos. mete adentro de nuestro organismo. Y eso lo hace como una revolución totalmente distinta a las anteriores. Claro, porque aquí yo creo que Ignacio Briones tiene mucho que decir, ¿no? Porque además profesor de artes liberales, digamos que hay una cuestión filosófica de fondo en la discusión. Una cosa es que nosotros nos dejemos mediar voluntariamente por las aplicaciones, conducir, encontrar pareja, pedir algo a Uber Eats para comer, qué sé yo. Y otra cosa es que las aplicaciones empiecen a entrar en nosotros a producto que una inteligencia artificial nos empieza, digamos, a inducir, digamos. O sea, la bidireccionalidad es distinta a la unidireccionalidad. Entonces, desde el punto de vista de los principios liberales, ¿no? De la democracia liberal, de que cada persona ontológicamente tiene valor en sí mismo y es un individuo autónomo, único, que tiene una conciencia, finalmente, que la dota de un valor moral. ¿Hasta qué punto eso queda en cuestión cuando vamos a ser no solo intermediados, mediados por estas aplicaciones, estas tecnologías, sino que probablemente vamos a ser escritos en el futuro muy próximo por esta combinación de los datos, los algoritmos y la biología? No, el megatema, po, y es asustante en muchos aspectos. El mismo Harari tenía esta tesis muy, muy interesante, a mi juicio, de que la gran revolución que estamos viendo hoy día es que como nunca en la historia de la humanidad tenemos la capacidad tecnológica para procesar toneladas y toneladas y toneladas y macrotoneladas de datos. La ausencia de esa capacidad tecnológica en el pasado obligaba a las sociedades a ordenarse descentralizadamente. La democracia, desde ya, es una forma descentralizada de estructurar la convivencia social, ¿no es cierto?, en cualquier país. Entonces, en principio, el hecho que tú tengas la capacidad de procesar toneladas y toneladas de datos y algoritmos y hacer modelos predictivos, arriesga centralizar el poder y concentrarlo, ya sea en empresas o en estados, cuando estos estados son fuertes. Hablábamos recién de China. Y eso, desde un punto de vista liberal y de la democracia, es algo que deberíamos estar muy conscientes. Y yo no tengo para nada la respuesta a este problema, pero sí me atrevo a decir que una de las formas de poder abordarlo tiene que ver con un cambio de paradigma también en la educación. No solo preparando a los chicos, las chicas para un mundo más cambiante y tecnológicamente desafiante, sino que dotándolo de una educación en las virtudes, en los valores cívicos, en el otro, en la empatía, en el pensamiento crítico, de forma tal de que sepan escrutar
que cualquier cosa que va pasando por ahí adelante no es cierta. El discernimiento. El discernimiento, desarrollar ese discernimiento, ese pensamiento crítico es más urgente que nunca. Y déjame agregar una pequeña colita que se sale del ámbito filosófico porque quería meterla desde la mirada de un economista a propósito de esta revolución de los datos. Parte importante del desafío, un poco lo decía Andrés en el bloque anterior, desde la política pública, es cómo hace que estos datos sean objetivables, pero que estén abiertos de forma tal de que sean un menú en el cual cada uno puede elaborar sus distintos platos en base a estos insumos que están, por así decir, objetivados, ¿no? La data es fundamental para la política pública, que es el tema que tú decías. La OCDE tiene un lema que a mí me gusta mucho: uno puede tener sus propias opiniones, esa es la política, pero no sus propios datos. Y por supuesto, en base a los mismos datos uno puede tener distintas opiniones, pero tienes un sustrato común. Entonces el desafío de la política pública es cómo tú abres los datos y cómo los haces de las personas. Hoy día, si ustedes piensan en estas toneladas de datos, uno de los grandes riesgos para la libertad es el mal uso de tu información, de tus datos que son tuyos. Lo primero que hay que definir es el derecho de propiedad sobre esos datos. ¿Son de las empresas o son de las personas? Yo diría que son de las personas. Y en tanto tal tienen que estar resguardados. No cualquiera puede usarlo a tonta y a loca. Particularmente la información que es sensible. Y termino con un ejemplo de política pública, que es un proyecto de ley que me tocó partir de cero. Bueno, es malo hablar de uno, así que hablo de nosotros como gobierno y los equipos, que es muy bonito y que se terminó de aprobar en este gobierno, ¿no? Lo cual habla de una buena política de Estado, que es el proyecto de finanzas abiertas, que lo que buscaba era hacer un ecosistema de datos financieros donde cambia el paradigma desde un paradigma antiguo en que los datos eran del banco, la compañía de seguro, decir, ¿sabe qué? Este dato es de Andrés Q o es de Gonzalo Lúmelo, de quien nos escucha, y usted puede abrir ese dato para que otras empresas, no su banco ni su compañía de seguro, una fintech, cualquiera, pueda ocuparlo y pueda ofrecerle un servicio mejor. Eso es empoderar y dotar de derecho de propiedad, muy liberal por lo demás, este ingrediente del futuro que son los datos, que hay que resguardar con mucho celo. Absolutamente. En ese sentido, yendo muy concreto, yo creo que el aprobar la ley de datos personales es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos hemos demorado tanto sí, en aprobar esa ley? demasiado. Increíble. Sí. Pero quiero volver a un punto que mencionó Ignacio, que es súper relevante, ¿eh? que tú dijiste asustado o asombrado. Yo estoy asombrado, pero yo creo que lo que dijo Ignacio es clave. O sea, vamos a avanzar en esta revolución. Yo soy yo apoyo de manera entusiasta el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no se nos puede quedar de lado que tiene que ir de la mano con un esfuerzo educacional, con un esfuerzo en aprendizaje, ¿eh? Porque tenemos que ser capaces de formar a ciudadanos y ciudadanas críticas. Si tú te metes a ChatGPT, necesitas capacidad analítica, y eso tenemos que entrenarlo para que todos y todas puedan usar esa cuestión, ¿eh? Entonces, optimista, pero ciertamente de la mano con un esfuerzo súper importante en la formación de personas críticas y creativas. Oye, te hago un alcance, porque es interesante lo que dijiste del ChatGPT. ChatGPT, la calidad de la respuesta naturalmente es muy contingente a la calidad de la pregunta. Y si uno piensa en la educación escolar tradicional, particularmente en Chile, no nos preparan para hacer buenas preguntas. Y menos la segunda pregunta. Claro, además en el colegio es una mala pregunta y el bullying. Por eso te digo, nos preparan para engullir respuestas. Y el mundo es de formular buenas preguntas. Y formular una buena pregunta es mucho más difícil que tener una respuesta. Porque implica saber discernir, tener pensamiento. Y la segunda pregunta, y la tercera pregunta, el ChatGPT, bueno, requiere una capacidad analítica bien desarrollada. Y se da la paradoja que en este mundo que avanza a pasos agigantados hacia la tecnología, los datos, los algoritmos, se da la paradoja que quizás la respuesta educativa sea volver a la educación clásica, a la educación antigua, que es la educación en el pensamiento crítico, en las virtudes que se educan y se repiten, que es la manera de poder aproximarse a estos fenómenos complejos. Yo diría que yo estoy asombrado, que por una parte me asombra, pero por otra parte me asusta. Además, no hay que perder de perspectiva nunca qué es lo que es la humanidad en la historia del universo. Aquí apelo al científico más que al exministro. Después voy a apelar al exministro, sí. Porque la historia del universo son miles de millones de años, la historia del planeta Tierra son cientos de millones de años. Miles también, imagínate. Los dinosaurios reinaron por, no sé, 100, 200 millones de años. Nosotros llevamos 60.000 años sobre la Tierra. El Homo sapiens, ¿no? Poco más, pues. 200 y tanto, 1000. Ya 200.000, pongámosle. Y la civilización serán 15.000, 10.000. O sea, nosotros, el ser humano entró, si la historia del universo tuviera 24 horas, a las 11 de la noche con 58 minutos y 59 segundos. No somos nada. Entonces, aquí está el germen de la creación de los superhumanos,
y también puede estar el germen de la destrucción de la humanidad. Y eso yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Nosotros cuando la democracia, y venimos saliendo, estamos en medio de un periodo muy difícil de nuestra democracia, la democracia es un invento humano maravilloso, increíble, original, que tiene 250 la democracia años. liberal, representativa. La democracia liberal, no la democracia ateniense, digamos, la democracia que es la base, que hoy día damos todo por sentado. Entonces, mi pregunta es hasta cuánto podemos dar por sentado de lo que tenemos y cuánto germen de nuestra propia autodestrucción puede haber, perdonen lo intenso de la pregunta en un programa que no busca angustiar a nadie. Y lo segundo, ¿cuánto sentido tiene regularlo? Poner leyes que restrinjan la ingeniería genética, la neurociencia, en fin. Porque además de esto surgen cosas que son muy positivas, como por ejemplo buscar las curas al cáncer definitivas, pero por otra parte también empezamos a pensar en la fabricación en masa de seres humanos, en correcciones genéticas y aberraciones, y finalmente aberraciones desde el punto de vista del uso de los datos, la tecnología y la biología, que pueden ser cosas de pesadilla, ¿no? De la literatura más compleja, más fantástica y más atemorizante. No sé qué opináis tú, Andrés, sobre eso. No, yo creo que la gente que me ha escuchado antes me ha encontrado un poco repetido, pero a mí me gusta citar a Richard Feynman, que es este premio Nobel de Física. Y él decía que la ciencia es una llave, y la llave abre las puertas del cielo, pero la llave también abre las puertas del infierno. Y cada descubrimiento y cada tecnología es capaz de hacer eso. O sea, nosotros con un martillo... La bomba atómica es un buen ejemplo, la Sí. energía nuclear es un buen ejemplo, ¿no? La energía nuclear es una solución a los problemas energéticos del mundo, pero también puede Y al llevar a su cambio climático. destrucción, ¿cierto? Un martillo se usa para construir una casa, uno puede ocuparlo como un arma mortal. ¿Ah? Entonces, no es algo inherente a la tecnología, es algo como uno usa la tecnología. Por lo tanto, yo no estoy en favor de regularlo, de regular el descubrimiento científico, pero sí... Que sería regular la libertad, ¿no? Exactamente, Entonces, no. pero sí tenemos que ponerle mucha atención a las aplicaciones y a cómo lo usamos. ¿Ah? Entonces, ahí está el debate, y ese no es un debate científico, es un debate de toda la sociedad. ¿Sí? Y me quiero referir un poquito también a la política pública que mencionaste antes, porque hemos hablado de cómo se llega a la toma de decisiones, pero yo creo que también la investigación científica es tremendamente importante ahora, y con el uso de datos, de poder también hacerle seguimiento. Yo sé que tú también eras muy... favorable, digamos, a que uno midiera también el impacto de las políticas públicas. Y eso también es algo que tenemos que poner, todo este sistema de datos que dice Ignacio, también al servicio de cómo medimos, de cómo evaluamos si la política pública eventualmente funcionó o no funcionó, tuvo el impacto deseado o no lo tuvo. Y ahí hay un tremendo campo que tenemos que meternos también de evaluación y seguimiento, que yo creo que para un país que va a tener una política pública donde la evidencia juega un rol, también es importante la medición. Oye, vamos a tener que invitar a Andrea a otro programa, No, está porque demasiado bueno, es increíble el demasiado tema, bueno. la profundidad, el alcance. Uno se queda pensando y ahí se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias, Andrés, gracias, Muchísimas gracias a Ignacio. ustedes Antes por de la terminar, invitación. nosotros tenemos una tradición que a los invitados le damos este espacio para que tengan su minuto. Ahora son como 30 segundos, nos pilló el tiempo, de confianza final para referirse a lo que quiera en el tema que quiera y con total libertad. No, yo creo que el tema que yo creo que es importante, aunque sean 20 segundos, es que necesitamos en Chile que la investigación científica y la tecnología sea parte importante del motor económico. Creo que estamos en una transformación económica que necesita conocimiento, necesita investigación y desarrollo, mucho más. ¿Cuánto se la juega el sector tecnología. privado en esto? Se la tiene que jugar mucho más. Yo creo que ahí hay un llamado fuerte al sector privado. Ustedes saben, yo estoy trabajando en la Chile, pero también estoy trabajando en IDEMAX, donde estamos vinculando ciencia y empresa, y eso lo hacemos por dos razones, digamos. Uno, para tener empresas más competitivas, pero lo segundo es que necesitamos una economía en Chile que realmente sea una economía del conocimiento. Así que transformación económica y ciencia y tecnología para esa transformación económica es un mensaje que a mí me gustaría compartir y debatirlo en cualquier foro en el que sea necesario debatirlo. Andrés Kub, Muy bien. Ignacio Briones, estimados y estimadas, muchas gracias. Muchas Nos gracias vemos. a ustedes.